Bitcoin es complejo y sencillo de entender a la vez. ¿Podrías explicarnos por qué te has decidido hacer un libro sobre Bitcoin? Pensemos lo fuerte que es Bitcoin, ¿no? Es un registro de propiedad que solo depende del conocimiento. Entonces tú puedes tener propiedad secreta. Una mujer en Irán puede tener propiedad. Un esclavo en Libia puede tener propiedad, porque tenemos propiedad sin leyes. Gracias a Bitcoin tenemos propiedad sin leyes. Esto yo lo suelo comparar mucho con la pólvora, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en eso, ¿no? Pensemos en un general de la Edad Media, que pues, tiene su ciudad amurallada y tiene su ejército de caballeros. Él es el encargado de asegurar la seguridad. Y de repente viene un chico y le dice: este polvito negro de aquí va a acabar con tus murallas. Este polvito negro de aquí va a vencer a todos tus caballeros. ¿Qué dice el general de caballería? ¿Te has fumado? ¿Te has tomado? Y vas con un cañón, lo disparas contra su muralla y ve cómo la muralla cae, te debe quedar blanco. ¿No? Entonces, cuando piensas que, por ejemplo, la herencia, transmitir tu patrimonio, tu riqueza en Bitcoin a tus herederos, simplemente es dejar un conjunto de palabras, no hay que ir al notario, no hay que registrarse en ningún lado. Da igual que estés en Venezuela, da igual que estés en un estado socialista o comunista que prohíbe la herencia. Puedes transmitir tu patrimonio a tus herederos. Bitcoin ha conseguido en 15 años lo que al oro le ha costado 5.000 años. ¿No? Lo dices así y ya se ven diferentes las cosas, ¿no? Es decir, joder, ¿qué propuesta de valor hay aquí tan grande como para que Bitcoin haya conseguido en 15 años lo que al oro le ha llevado 5.000 años conseguir? Y me gustaría acabar haciéndote una pregunta que si no te la hago todo el mundo me va a matar, y es ¿qué precio ves tú en Bitcoin de cara a 5, 10, 20 años? Hoy vamos a hablar de Bitcoin, de dinero, del sentido de la propiedad, del sistema monetario e incluso de filosofía. Y te preguntarás cómo encajar todos esos temas que a priori parecen tan profundos, complejos e incluso distantes entre sí. Para eso he traído a Álvaro de María, el autor de La filosofía Bitcoin, filósofo y experto en Bitcoin y en todas las implicaciones profundas que puede tener. Muchas gracias por estar aquí, Álvaro. Un auténtico placer estar por aquí. Si te parece, me gustaría empezar esta charla intentando explicar qué significa realmente Bitcoin, porque yo creo que muchas personas han oído hablar de él, algunas tienen en la mente, ¿no? Pues muchas ideas preconcebidas, ideas especulativas, ideas de tecnología, pero Bitcoin es complejo y sencillo de entender a la vez. ¿Podrías explicarnos por qué te has decidido hacer un libro sobre Bitcoin? Sí, yo estuve bastante tiempo estudiando sobre Bitcoin, ¿no? Para mí fue una obsesión durante unos 2 años aproximadamente, estuve 6-8 horas al día, porque para mí era como el primer tipo de nueva realidad que se escapaba al control de los estados, ¿no? Cualquier tipo de propiedad a lo largo de la historia siempre ha estado controlada o sometida o validada por el control estatal o por el control político. De alguna manera ese ha sido el fuerte, ¿no? Pues si tienes un buen sistema de justicia, si tienes ejércitos que puedan proteger tu propiedad, tu riqueza, pues más o menos tienes esa eficacia de esa propiedad sobre esa propiedad gracias a ello, ¿no? Que de repente aparezca algo que parece que no pueden controlar los estados, a mí me volaba la cabeza, ¿no? Porque yo sobre todo dediqué mi estudio de Derecho y de Filosofía a la teoría del Estado. Entonces, para mí que hubiese algo que se escapaba a eso me parecía imposible, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Me parecía imposible. Necesitaba saber qué había detrás, cómo funcionaba y demás, ¿no? Y a medida que fui avanzando en eso, pues me di cuenta de que efectivamente, ¿no? de que habíamos tenido un descubrimiento, pues al nivel de la pólvora, al nivel de acontecimientos históricos que van a cambiar la realidad de las cosas, precisamente por eso, ¿no? Porque hemos sido capaces de crear un nuevo tipo de propiedad que no está sometido al control del poder político. Y entonces eso yo creo que va a tener un impacto histórico gigantesco, ¿no? Descomunal. Para empezar con los fundamentos de Bitcoin, ¿por qué escapa al control político? ¿Por qué puede ser independiente del Estado y puedes tener un sentido de propiedad realmente tuyo sin que te lo puedan confiscar? Sí, para esto hay que entender un poco cuáles son los orígenes de Bitcoin, ¿no? Bitcoin tiene sus orígenes en los cypherpunks. Entonces los cypherpunks eran un grupo de tecnólogos de los 80 y de los 90 que trataban de recuperar la privacidad en el ámbito digital, ¿no? Se dieron cuenta de que en el ámbito digital por defecto carecemos de privacidad. La privacidad la definen como la posibilidad de revelarse selectivamente, es decir, que yo pueda revelar mi información solo a quien yo quiera y no que un tercero pueda tener la posibilidad de decidir si interviene mi información o no, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora no porque nos están viendo muchos, ¿no? Pero si yo ahora te diese una carta cerrada, ¿no? Y tú leyeses el contenido, ese mensaje sería privado, porque tú tienes la posibilidad de revelarlo selectivamente, ¿no? De decir a quien tú quieras esa información, pero un tercero no puede decir que esté en otro país o en lo que sea, saber el contenido de esa información, no puede intervenir en ello, ¿no? Si lo hiciésemos con dinero en efectivo también tendríamos privacidad, ¿no? Si voy a una tienda y le pago, pues el que ha emitido ese billete no sabe que yo he pagado, ¿no? Es una transacción que queda entre nosotros. Pero en el ámbito digital siempre tenemos un tercero que es el que interviene en las relaciones entre particulares, ¿no? Siempre tenemos un tercero que nos provee los servicios. Y como tenemos un tercero que nos provee los servicios, puede intervenir la información en esos servicios. En Internet, por defecto, carecemos de privacidad. Por mucha normativa y regulación que salga de la Unión Europea o desde donde sea, no tenemos privacidad, porque cualquiera puede intervenir nuestras comunicaciones, nuestra economía y demás. Si yo pago con tarjeta, el banco automáticamente sabe que yo te he pagado a ti, en qué fecha y qué te he comprado. Es así de fuerte, ¿no? Si yo envío un email, Gmail o quien sea puede saber cuál es el contenido de ese email. Y si un juez viene con una orden judicial, se lo van a entregar. Carecemos de privacidad para lo bueno y para lo malo. Entonces,
Este grupo pues, trató de resolver eso quitando ese tercero de confianza. Entonces, primero lo llevó al ámbito de los correos electrónicos y después pues, buscaron llevarlo al ámbito económico, al ámbito de ser capaces de transmitir valor, ¿no?, entre particulares de forma privada, es decir, sin ese tercero de confianza. Pero para esto había un problema muy grave, que es que en el ámbito digital todos son conjuntos de datos, ¿no? Yo puedo enviarte una imagen de WhatsApp y toda esa imagen de WhatsApp se la pueden mandar a otros o a tropecientos mil. Claro, si lo hiciésemos con dinero es como falsificarlo, ¿no? Es como si tuviésemos una impresora de dinero, porque como solo son conjuntos de datos, lo copiamos y lo pegamos y lo enviamos. Este es el problema que se conoce como el doble gasto. Claro, tenemos dinero digital ya, ¿no? Quiere decir que ese problema de alguna manera se ha resuelto. ¿Cómo se ha resuelto? Metiendo a un tercero de confianza que restringe esa oferta. El gran problema al que se enfrentaban los cypherpunks era cómo resolver el problema del doble gasto y cómo resolver el problema del tercero de confianza de forma simultánea. Y hubo varios intentos, ¿no? Pues hubo iCash, hubo Bmoney, hubo varios, ¿no? Estuvo BitGold incluso, pero no se llegaron a implementar ni a desarrollar ninguno. Y en 2008, el 31 de octubre, pues Satoshi plantea la posibilidad de desarrollarlo mediante el white paper de Bitcoin y empieza a funcionar a principios del 3 de enero. Se hace la primera transacción, ¿no?, en Bitcoin, ¿no? Y empezamos a probar este sistema, ¿vale? Pero este sistema, en principio, trataba de resolver esos dos problemas, ¿no? Trataba de crear un efectivo electrónico, ¿no? No un dinero digital, si dinero digital ya tenemos. Es decir, eso no era lo que está buscando. Está buscando es igual que cuando yo te doy efectivo a ti, eso queda entre tú y yo, que podamos hacer eso, ¿no? Que podamos recuperar la privacidad en el ámbito digital. Entonces empezaron a funcionar. Y dice, oye, esto parece que funciona, ¿no? Pero todavía tiene una escala muy pequeña, entonces pasó muy desapercibido, ¿no? Mucha gente decía, esto es absolutamente imposible, ¿no? ¿Cómo va a funcionar un sistema sin un tercero de confianza que restrinja la oferta? Son problemas informáticos históricos, ¿no? Quiero decir, que está resolviendo problemas históricos. Y claro, empezó a alcanzar una cierta escala. Y los problemas y los ataques que iba teniendo los iba resolviendo. Ya llevamos 15 años con Bitcoin y lleva más de 11 años sin una sola denegación de servicio. Y no tiene a nadie detrás. Ha alcanzado una escala gigantesca que gracias al sistema de incentivos que tiene permite que funcione muy bien, que funcione de forma muy segura. Y en realidad no es más que Bitcoin con mayúscula, por así decir, un registro de la propiedad. Lo que pasa es que no hay un Estado que controla ese registro de la propiedad, sino que se controla de forma descentralizada por un sistema de incentivos que ha alcanzado una escala ya que le garantiza esa seguridad. Sin entrar en todos los tecnicismos, ¿podrías dar una idea más o menos, digamos, transversal para que la gente entienda cómo funciona la red Bitcoin, sin entrar al detalle de la parte tecnológica? Sí, muy rápidamente, ¿no? Yo lo suelo ejemplificar pensemos en un concurso de puzzles, ¿no? En realidad, la red de Bitcoin funciona de forma muy similar a este ejemplo, ¿no?, a esta metáfora. Imaginemos que nosotros vamos a dar una recompensa, vamos a tener un concurso de puzzles, el primero que haga un puzzle cada 10 minutos se va a llevar $200.000, pongamos por caso, ¿no? Cada 10 minutos. Y hay que ver cuántos jueces va a haber, ¿vale? Pues si hay un juez, pues esa red probablemente sea muy fácilmente corrompible, ¿no? Porque un participante va a decir al juez, oye, yo te doy a ti la mitad y nos apañamos. Este concurso va a tener unas normas muy elementales. ¿Cuáles son esas normas? No te puedes traer piezas de casa del puzzle. No le puedes robar piezas al que está haciendo el puzzle al lado. No puedes forzar una pieza si no encaja, ¿no? Ya está. Normas muy elementales, ¿no? Claro, ¿dónde está la grandeza de la red de Bitcoin? Pues la grandeza de la red de Bitcoin es que cualquiera puede ser juez, ¿no?, de ese concurso. Entonces, en realidad lo que se hace es lo mismo, ¿no? Los mineros, la parte de la minería de Bitcoin simplemente va, de alguna manera, a jugar a la lotería para poder escribir en el registro de la propiedad. Y son los jueces, que son los nodos, los que van a determinar si esa inscripción, por así decir, es válida o no es válida, básicamente, ¿no? Son los que tienen el poder. ¿Qué es lo que pasa? Como en Bitcoin es muy fácil ser un nodo, ser un juez, tenemos muchísimos, tenemos más de 100.000 jueces. Imaginaos ese concurso de puzzles si hubiese 100.000 jueces. No sería corrompible. Esa es la grandeza de Bitcoin, ¿no? Porque al final el código no es el que da las propiedades al sistema. El código simplemente son esas normas elementales que hemos visto de no te puedes traer piezas de casa, no puedes gastar Bitcoin que no tienes, no puedes gastar Bitcoin más del que estás incluyendo en la transacción. Cosas muy elementales, ¿no? Unas normas que sí que tienen su interés, pero no son los que les dan las propiedades al sistema. Lo que le da las propiedades al sistema es esa escala que ha alcanzado. El tener mucha gente participando para escribir en el registro por la recompensa que le dan y el de tener muchos jueces que revisan que los que están haciendo el trabajo lo están haciendo bien. Entonces, por una parte, digamos que la red Bitcoin es muy potente porque esa base de datos, ¿no?, que tiene, donde se registran todas las transacciones, es como semipública. Pública completamente. O pública, semipública en la parte en la que no sabes, ¿no?, quién es la transacción. Y luego está la parte de los incentivos que la hacen segura. Pero, ¿cómo nos garantizamos que cuando estén emitidos? Porque Bitcoin lo puedes terminar de explicar si quieres para que la gente termine de entender como todo el grueso, pero faltan todavía por emitir esos Bitcoin y se diferencia mucho entre otras cosas al dinero como lo conocemos, en que la oferta está limitada, ¿no? Y faltan pues X número de Bitcoin y cada vez se va reduciendo el tiempo y lo hacen más difícil. Pero, ¿cómo nos garantizamos? Punto número, que eso no pueda cambiar nunca. Y punto número 2, que cuando se hayan emitido todos los Bitcoin en circulación,
la red siga funcionando perfectamente para que se mantengan esos incentivos. Perfecto. El calendario de emisión de Bitcoin es un calendario de emisión determinístico, es decir, ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Al principio, cada bloque, ¿no? Que esto bloque decíamos cada 10 minutos, se va produciendo como imaginemos un registro de la propiedad, ¿no? Una página del registro, pues pasa cada 10 minutos con las inscripciones que allí tiene, ¿no? Pues al principio, por cada página al que escribía en el registro se le daban 50 Bitcoin. Claro, no valía nada, ¿no? A los 4 años más o menos de media, que son 210.000 bloques, es decir, cada 210.000 páginas del registro, se reduce a la mitad los Bitcoin que se dan por cada página nueva adicional, ¿no? Entonces pasaron de ser 50 a ser 25, a ser 12,5, a ser 6,125, no, 6,25, ya estamos en 3,125. ¿Vale? Ese es el momento actual en el que nos encontramos dentro de la red de Bitcoin. Entonces, esa es la manera en la que se han ido emitiendo. A medida que van pasando los bloques, a medida que van pasando las páginas, pues se van creando esos nuevos Bitcoin. Es la manera en la que se crea la oferta monetaria. Claro, como se van reduciendo a la mitad, pues ya se han emitido prácticamente 20 millones de los 21 millones que va a haber en total. Entonces ya está casi todo emitido, ¿no? Queda muy poquito porcentaje de emisión. Pero los mineros no solo se llevan esos Bitcoin por las páginas que escriben en el registro. También se llevan las comisiones de las transacciones. Tú cada vez que envías Bitcoin vas a pagar una comisión. En realidad es un sistema de subasta y ellos van a recibir eso, ¿no? Entonces, las comisiones de Bitcoin, ya ha habido varios bloques en los que han superado con mucho a la recompensa, ¿no? Entonces, eso en principio no tendría ningún problema, en principio, ¿no? Luego, por otro lado, está que los nodos son los que determinan lo que va a ser Bitcoin. ¿Por qué? Porque son los que corren el código de Bitcoin, ¿no? Estas normas. ¿Qué pasaría si alguien, por ejemplo, pensad que para ser un nodo, pues nada, simplemente tienes que tener un ordenador con un disco duro externo y estar corriendo el código de Bitcoin Core, ¿no? Básicamente, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer mucho más. Es un proceso automático, ¿vale? Que simplemente él va a rechazar las transacciones que no cumplan con las reglas, con las normas. Si alguien propuso, y para tener un nodo normalmente es porque tienes interés económico, es decir, porque tienes Bitcoin y tú te quieres convertir en observador y en juez de ese registro de la propiedad para que nadie haga trampas. Ese es tu interés o tu incentivo para ser un nodo, porque nadie te paga nada. Al revés, tú tienes que hacer una inversión mínima, ¿vale? De 200, 300 euros para ser un nodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los nodos, ¿qué van a querer? Que ese registro de la propiedad proteja muy bien su propiedad. No van a querer ningún cambio que vaya contra su propiedad, porque Bitcoin es de código abierto, se pueden implementar cambios. La cosa es, ¿qué cambios se van a implementar? Pues solo los que me mejoran mi propiedad. ¿Voy a aceptar un cambio que diga vamos a crear 42 millones de Bitcoin? ¿Por qué lo voy a aceptar si me va a diluir mi parte respecto del total un 50%? ¿No? Y esto es asumir que la democracia, entre comillas, siempre va a tomar las mejores decisiones para el bien común. No, para nada, porque quiero decir, si alguien dijese, por ejemplo, que ya ha pasado, ¿no? Que son forks. Si alguien dijese, vamos a correr otro código, ¿no? Vamos a correr un código de 42 millones de Bitcoin, ¿vale? Y hacemos un fork paralelo. Pues fantástico, serían los nodos que corran ese fork más los mineros que se van a recibir el token de esa red. ¿Qué es lo que pasa? Que muy poquita gente se mueve a esa red porque la recompensa no vale nada en el mercado, ¿no? Entonces muchos forks de Bitcoin ya han sucedido, ¿no? Littlecoin, Bitcoin Cash y otros, ¿no? Porque pensaban que la hoja del registro tenía que ser más grande, ¿no? Y dijeron, vale, pues vamos a hacer Bitcoin Cash. Nadie demanda Bitcoin Cash, ¿no? Nadie quiere. Porque al final tú lo que quieres es tener tu propiedad a largo plazo en el registro de la propiedad que ya ha garantizado que puede mantener tu propiedad durante más de 11 años sin un solo ataque. Sí, pero me refiero, dentro del propio código de la principal de Bitcoin se podría llegar a alterar si la mayoría... Sí, se altera constantemente. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que los cambios que se implementan son a mejor de la propiedad, ¿no? Y cuando no son a mejor de la propiedad, o la mayoría considera que no son a mejor de la propiedad, se crea un fork. Se crea otro registro de la propiedad paralelo, por así decirlo. ¿Qué relación tuvo el nacimiento de Bitcoin con el momento histórico que vivimos cuando nació, en 2008, ¿no? Con la gran crisis financiera, el sistema monetario en jaque? ¿Qué influencia tuvo ese momento para Bitcoin? Pues yo creo que no mucha, porque es que cuando te fijas en... yo creo que Satoshi pues, formaba evidentemente parte de este grupo de los cypherpunks. Entonces ya era una cosa que se trataba de resolver hacía más de 20 o 30 años, ¿no? Entonces a lo mejor pudo ser el momento de lanzarlo, porque ya lo había resuelto en privado, ¿no? Y dijo, bueno, pues ahora que está esta crisis estallando, pues es cuando lo lanzo, ¿no? Pero yo creo que tampoco mucho, ¿no? Que es un descubrimiento a nivel histórico y decidió compartirlo en un buen momento, evidentemente, pero sabía perfectamente lo que hacía, ¿no? Por eso es anónimo. Por eso no ha querido dar sus datos, porque sabía las consecuencias que podía tener eso. Como filósofo, la parte que más te interesa de Bitcoin es la parte de la propiedad y de... Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, pensad que esto es un registro de la propiedad al que accedemos a él mediante unas claves, ¿no? Estas claves se derivan de un conjunto de palabras, ¿vale? Se llama clave privada. No tiene, es como si nuestro certificado electrónico, como si derivásemos una contraseña de nuestro DNI, por así decir, ¿vale? No es más. Y con eso ya puedes acceder a firmar, igual que en la escritura del registro de la propiedad, para cambiar un bien inmueble de titular tienes que firmar la escritura, pues aquí tienes que firmar tus transacciones con esa clave que te ha dado tu DNI. Pues esto es lo mismo, lo que pasa es que solo son palabras. Entonces, es fantástico porque es que has redefinido la propiedad de tal manera que ahora solo depende del conocimiento.
depende del conocimiento de un conjunto de palabras y con esas palabras puedes acceder al registro de la propiedad y ahí mover tus Bitcoin a quien tú quieras. Solo tienes conocimiento. Bitcoin en realidad solo es texto. Esto es maravilloso, ¿no? Yo cuando lo explico en algunas formaciones que doy, la gente le explota completamente la cabeza, ¿no? Y dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo censuras el envío de texto en Internet? ¿No? Porque es una pregunta que te hace mucha gente, ¿no? No, pero esto los estados luego acaban con ello. Vale, para acabar con ello tienes que evitar la posibilidad de que alguien pueda enviar texto. Claro, lo tienen absolutamente difícil y por eso quizá tiene tanto sentido, ¿no? Para proteger patrimonios, gente que siente que su Estado le está persiguiendo, que es mucha y que tiene que huir, ¿no? De determinados países inflacionistas, con dictaduras como Venezuela quizá. Tiene tanto sentido para poder proteger ese patrimonio y saber que si lo has generado y lo conviertes a ese tipo de propiedad, lo vas a poder mover a otro sitio. Sí, en realidad es un activo muy volátil, ¿vale? Podemos hablar de su volatilidad después si quieres. Entonces a lo mejor no es bueno para saldos de tesorería que necesites inmediatamente, ¿no? Pero para tener un nuevo tipo de propiedad fuera del control estatal, sin lugar a dudas, ¿no? Pensemos lo fuerte que es Bitcoin, ¿no? Es un registro de propiedad que solo depende del conocimiento. Entonces tú puedes tener propiedad secreta. Si tú eres capaz de mantener ese secreto, tú puedes tener propiedad secreta. Una mujer en Irán puede tener propiedad. Una mujer un esclavo en Libia puede tener propiedad. Porque tenemos propiedad sin leyes. Gracias a Bitcoin tenemos propiedad sin leyes. Esto es fortísimo. Y algo interesante no es lo fácil que es tener la propiedad, sino lo fácil que es la transmisión, ¿no? Porque tú antes podías tener el oro, pero claro, desplaza tú una cantidad significativa de oro. Aquí esto es una cosa maravillosa, ¿no? Que es sobre lo que más estoy reflexionando últimamente. Cómo Bitcoin permite conectar lo local con lo global. Tú al final tienes 1.800 millones de personas desbancarizadas. Esto a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Gente que directamente no va a acceder ni a sistemas financieros, ni a operar con garantías, ni a comerciar de forma global. Pero sí tienen teléfonos móviles. De alguna manera Bitcoin permite conectar lo local con lo global, porque tú ya puedes prestar servicios de manera digital gracias a Internet y puedes cobrar gracias a Bitcoin, pero también puedes transmitir riqueza, ¿no? Transmitir riqueza no solo eso es un medio de pago, ¿no? Yo creo que eso es pensar muy pobremente sobre Bitcoin. Bitcoin no tiene que ser una alternativa al dinero fiat, no es necesario, ¿vale? Para transmitir valor, las grandes transmisiones de valor son otra cosa, ¿no? Quiero decir, cuando hacemos una herencia, cuando ahorramos para el futuro, estamos transmitiendo valor en el tiempo. Eso son las grandes transmisiones de valor y es ahí donde juega Bitcoin, ¿no? Y eso es muchísimo más que pagar un café. Pagar un café es irrelevante, ¿no? No hay que pagar un café con Bitcoin para que Bitcoin sea valioso. Entonces, cuando piensas que, por ejemplo, la herencia, transmitir tu patrimonio, tu riqueza en Bitcoin a tus herederos, simplemente es dejar un conjunto de palabras, no hay que ir al notario, no hay que registrarse en ningún lado, no, da igual que estés en Venezuela, da igual que estés en un estado socialista o comunista que prohíbe la herencia. Puedes transmitir tu patrimonio a tus herederos, de la manera que tú quieras. Es una manera de poder preservar tu energía, ¿no? Porque al final el dinero lo que es poder de compra, pero ese poder de compra viene derivado de haber ganado ese poder adquisitivo y normalmente la mayoría de las personas ganan poder adquisitivo con su trabajo. Pero claro, cuando los estados tienen la posibilidad de repente aumentar de golpe el dinero en circulación, la masa monetaria, o jugar con los tipos de interés que directamente afectan al valor de ese dinero, lo que están es atacando directamente a tu propia energía, a tu propio al tiempo que tienes que estar trabajando para poder hacer lo mismo que hacías antes, ¿no? A mí esto me gustaba mucho como lo contaba Mario Conde, ¿no? Decía, pero vamos a ver, Manolo, tú el año pasado con tu sueldo, ¿cuántos kilos de naranjas podías comprar? 1.000 kilos de naranjas. ¿Y este año con tu sueldo cuántos kilos de naranjas puedes comprar? 500. Pues entonces te han robado la mitad de tu sueldo y la mitad de tu tiempo de trabajo. Directamente. Alguien se lo ha llevado. Alguien ya sabemos quién es, ¿no? Pero tampoco hay que señalar con el dedo. Totalmente. Además que, si lo piensas, yo creo que la población lo que tiene que entender es que el dinero, como hoy lo conocemos, no es un medio de guardar valor. Que el dinero lo utilizan para estimular la economía hoy en día y jugar un poco con los objetivos que tienen los estados de turno. Y eso hace que hayan hecho que la definición que todos tendríamos que tener en la mente de dinero es algo que se devalúa por meses o por días o por segundos. Sí, completamente. Yo esto lo suelo explicar como que ha habido una especialización en las funciones del dinero, ¿no? Nuestra precomprensión del dinero se basa mucho en el papel que ha cumplido el oro históricamente, ¿no? Pues en una unidad de cuenta, un medio de pago generalmente empleado y una reserva de valor. Yo creo que ahora hemos ido hacia una especialización en las reservas de valor, ¿no? Y hacia una especialización en la unidad de cuenta del medio de pago, ¿no? La especialidad en la unidad de cuenta del medio de pago es el fiat, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ajustar muy bien la oferta a la demanda. Que llega el COVID, de repente la demanda de dinero por la incertidumbre futura se dispara, ¿no? Todos queremos pedir préstamos porque no sabemos si nos van a quedar en paro, porque hay que pagar el alquiler, porque hay que pagar las cosas, no sabemos si nuestro sector se va a cerrar o no. Pulsan un botón, se crea el dinero. Claro, pero luego no retiran ese dinero de circulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inflación. Gigantesca. O sea, esto es impresionante, ¿no? Yo lo escribí en el libro porque el libro está escrito en 2021 y explicaba todas estas cosas, lo debatía con economistas del Estado y con cosas. No, la inflación, no, eso no va a aparecer. Eso no va a aparecer. O sea, luego cuando empieza a aparecer, no, pero eso está controlado. No. Esto no va a ser así, ¿no? Porque a los políticos les cuesta mucho retirar luego la oferta de circulación. Entonces, claro, es muy bueno para ajustar la oferta a la demanda y, por tanto,
reduce mucho la volatilidad, ¿no? Es muy difícil que un dinero, que fiat, cambie su precio, su valor respecto de todas las demás mercancías un 15% en una semana. Es muy raro que el dólar pierda un 15% en una semana o que el euro pierda un 15% en una semana, ¿no? Pero sin embargo es una pérdida progresiva del poder adquisitivo constante. Es decir, no hay un periodo en el que se revalorice. No vemos revaluaciones de las monedas, al revés. Vemos una inflación y una devaluación de las monedas perpetua, ¿no? El oro mantiene muy bien el poder adquisitivo, entonces esa connotación de reserva de valor, pues yo creo que se valora mucho, ¿no? Llevamos, no sé si 22 o 23 o 24 máximos del precio del oro este año, ¿no? Es una auténtica salvajada. ¿Por qué? Pues bueno, si lo mides en términos de que vale una casa, vale lo mismo comprar una casa con el equivalente en oro hoy que hace 40 años, ¿no? Quiere decir que no había tanta diferencia en términos de poder adquisitivo del oro. Sí que la hay respecto del fiat, ¿no? Y Bitcoin yo creo que juega un papel como especialización en la función del depósito de valor, que es distinta a la reserva, porque la reserva tiene una connotación de estabilidad en el tiempo. Yo tengo aquí mi poder adquisitivo garantizado, por así decir, en periodos medios y largos de tiempo. Esa es la mentalidad que está asociada al oro, ¿no? Con Bitcoin no. Con Bitcoin es un activo mucho más volátil, pero nosotros tenemos una cantidad ingente de activos que utilizamos para aparcar riqueza, ¿no? Aparcar riqueza es, yo no quiero saber cuánto está cotizando esto hoy en el mercado, pero yo quiero saber que quiero esto transmitirlo intergeneracionalmente o dejarlo para mi herencia, ¿no? Pues pisos, fondos de pensiones, fondos de inversión a largo plazo, acciones de empresas consolidadas, las joyas de la abuela, ¿no? Ese tipo de cosas no son cosas que estés mirando cuánto valen. No me imagino a nadie mirando cuánto vale, cuánto cotiza su casa hoy en el mercado, ¿no? Tú compras una casa, como si compras un terreno, como si compras otra cosa, tú estás construyéndote un patrimonio, ¿no? Y yo creo que Bitcoin juega un papel muy importante en ese ámbito, ¿no? De construirte un patrimonio a futuro, de ser capaz de transmitir valor a tus hijos, de tener un tipo de refugio, un tipo de propiedad ante cualquier situación de incertidumbre que nunca lo sabes, ¿no? Nunca sabes qué te puede pasar. Y yo creo que es una propuesta de valor global. Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues yo creo que mucho, ¿no? Y mucho más de lo que vale ahora, por supuesto, ¿no? Claro, aquí es un poco la crítica, ¿no? Que yo soy pro Bitcoin 100%, tengo un porcentaje importante de mi patrimonio en Bitcoin, pero me encanta siempre estar contrastando ideas para ver si me equivoco en algo o como mínimo para reforzar mi argumento a favor, ¿no? Y es, todos queremos que el día de mañana se convierta en un depósito de valor, pero hoy en día, por ejemplo, la cotización es como la de un Nasdaq por 3, muy parecida, ¿no? ¿Cómo defenderías tú la tesis de que efectivamente se va a separar de un activo de riesgo y se va a convertir en un depósito de valor a largo plazo? Bueno, yo creo que Bitcoin es un gran depósito de valor. Estamos hablando del activo que más se ha revalorizado en la historia, ¿no? O sea, no creo que haya que esperar a que se separe de la valoración del riesgo porque creo que hay demasiada simetría de información en el mercado. Es decir, yo que estoy bastante metido en el mundillo y no solo en España, sino en general en todo el mundo, ¿no? Porque doy muchas conferencias por todos lados, en Estados Unidos, en Argentina, en Ámsterdam, luego voy a Abu Dhabi también en diciembre y a otros sitios. Y es que el nivel de conocimiento que hay sobre Bitcoin es nulo. Estamos hablando de menos de un 1% de la población, ¿no? Menos de un 1% de la población sabe este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde que lo sabes hasta que actúas, también pasa un tiempo. Entonces, yo creo que todavía queda mucho para entender las propuestas de valor de Bitcoin. Yo creo que en España no debe haber más de 2.000, 3.000, 4.000 personas que entiendan esto, ¿no? Entonces, cuando lo ves así, pues evidentemente te cae mucha volatilidad porque hay mucha simetría de información. Hay un grupo de personas que valoran esto muchísimo y que hacen compras periódicas, que lo tienen como su principal activo de inversión o como su principal manera de transmitir valor en el tiempo. Y hay otros que en cuanto baja un poquito, ¡ay! Se va a colapsar, ¿no? Voy a venderlo absolutamente todo, ¿no? O cuando sube, al revés, ¿no? Se endeudan y hacen que todavía el precio suba más, pero cuando baja y tienen que hacer frente a sus préstamos, pues se ven obligados a vender su Bitcoin o a mal venderlo y se ven liquidados completamente, ¿no? Entonces, todo eso acelera mucho la volatilidad. Y además es que Bitcoin tiene una oferta fija, ¿no? Entonces, una oferta fija con una demanda volátil tiende necesariamente a ser un activo más volátil que el resto. Además, hay un dato muy interesante, que es que si te fijas, por ejemplo, el número de bitcoins en los exchanges no hace que disminuir históricamente, ¿no? Entonces esto da una muy buena idea, una muy buena lectura de los holders de verdad de Bitcoin que confían a largo plazo, ni siquiera forman parte del mercado porque no están participando, ya que si la oferta de Bitcoin son 21 millones, de los cuales todavía no se han emitido, otros cuantos han perdido, y un 60% no está ni en los exchanges, sobre lo que se está especulando no es sobre los bitcoins de los que de verdad creen a largo plazo, sino de los bitcoins que ponen en el mercado los exchanges, que dan liquidez, y de la gente que está por la especulación, ¿no? Sí, de hecho yo diría que Bitcoin es un activo poco especulativo. Esto puede parecer porque todos dicen, no, es que es un activo especulativo. Bueno, especular es prever qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero yo creo que como tiene una oferta fija, hay muy poca gente que esté dispuesta a endeudarse en Bitcoin, ¿no? Entonces hace que los especuladores pues, teman mucho, ¿no? Porque hay quien es el guapo que está dispuesto a ponerse en corto en Bitcoin cuando a lo mejor te sube un 15% en cualquier momento. Es un activo que es muy difícil jugar con él, ¿no? Para un especulador. Entonces yo creo que justo eso es lo que hace que todavía tengamos volatilidad, ¿no? Es decir, yo creo que es un activo especialmente volátil, ¿no? Ahora, una volatilidad, pues eso, ¿no? Quiero decir que si nosotros viésemos la cotización de los pisos todos los días, a lo mejor diríamos que activos más volátiles, ¿no? Pero no nos lo planteamos, ¿no? Simplemente pues vemos diferentes... Compramos patrimonio para transmitirlo en el tiempo. Si viésemos Bitcoin así de esa manera, yo creo que lo veríamos muy distinto. Totalmente.
Y Álvaro, ¿qué opinión te merece el hecho de que ahora se esté institucionalizando el acceso a Bitcoin, ¿no? Porque hemos visto los ETFs en América, ahora estamos de enhorabuena porque me parece que sale un fondo, ¿no? En el que estás como consultor tecnológico que va a permitir invertir en Bitcoin también. Pero igual como inversor en Bitcoin a corto o medio plazo, a lo mejor es una buena noticia, y como amante del Bitcoin desde la parte de filosofía no te gusta tanto. Cuéntanos un poco cómo equilibras ahí ese balance. Sí, yo creo que Bitcoin tiene 3 propuestas de valor principales. La primera propuesta de valor es tener una propiedad secreta, inconfiscable, portátil, que no te diluye, ¿vale? Que eso es básicamente la privacidad, la autocustodia con privacidad, ¿no? Es decir, el tú ser capaz de tener los Bitcoin contigo y ser capaz de tenerlo de forma secreta y privada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto es un activo al portador, ¿no? Si tú das tus datos para comprar Bitcoin y lo tienes en autocustodia, pues si algún día te hackean el exchange o lo que sea, pues puedes tener un problema, ¿no? Pues que alguien vaya a tu casa porque has tenido esos datos y te exija esos Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que la primera propuesta de valor principal, que todavía está por descubrir enteramente en el mundo, es esa, ¿no? La de tener una propiedad absoluta, secreta, que no tiene riesgo de dilución. Y esa propuesta de valor me parece gigantesca. Claro, a medida que los gobiernos se vuelven más tiránicos en el mundo, esa propuesta de valor gana demanda. Y eso es lo que lo convierte en un buen depósito de valor, ¿no? Que a mi juicio es la segunda gran propuesta de valor de Bitcoin, ¿no? Bitcoin acaba con el riesgo de dilución, porque mientras que, por ejemplo, la oferta del oro es relativamente más escasa que la del resto, la oferta de Bitcoin es absolutamente más escasa que el resto, ¿no? Entonces, acabamos con el riesgo de dilución completamente. Sabemos que nuestra parte respecto al total va a ser siempre, como si somos capaces de mantener un Bitcoin, pues nuestro Bitcoin respecto a los 21 millones siempre va a ser el mismo, ¿no? Incluso va a tender a incrementarse, ¿no? ¿Por qué? Por errores de custodia. La gente pierde sus claves para acceder al registro, entonces esos Bitcoin quedan fuera de mercado directamente, ¿no? En términos económicos, esto es como si una empresa estuviese recomprando acciones permanentemente. Esto es interesantísimo, a mí me fascina, ¿no? Entonces, es un activo con muy buenas propiedades para preservar valor en el tiempo. Es como si hubiésemos utilizado el software para crear un producto, una materia prima que tuviese muy buenas propiedades para transmitir valor en el tiempo, igual que el oro, ¿no? Tiene costes de custodia muy bajos, no tiene deterioro, se puede dividir muy fácilmente, ¿no? No tiene todos esos costes. Entonces, yo creo que está como muy bien diseñado para todo ese tipo de funciones. Entonces, la función del depósito de valor creo que es esencial, ¿no? Tanto para la primera propuesta como para una segunda. Y claro, ¿qué pasa? Que muchísimos agentes económicos no se pueden permitir la autocustodia, ¿no? Es decir, si a mí me viene un cliente y me dice, quiero comprar 15 millones de euros en Bitcoin, pues no va a tener 15 millones de euros en el salón de tu casa guardados, apuntados en unas palabras, ¿no? Es decir, eso. Además que no los puedes comprar de forma anónima ni de forma privada, entonces esa gente necesita vehículos. Un fondo de pensiones que quiera tener exposición a Bitcoin necesita vehículos. Un fondo de inversión que quiera tener exposición a Bitcoin necesita vehículos. Un Estado que quiera tener exposición a Bitcoin necesita vehículos. Porque pues, es un activo al portador, ¿no? Es decir, no me gustaría dejarle al gobernador del Banco de España las claves para acceder a los Bitcoin de España, ¿no? Es decir, entonces esa gente necesita vehículos. Y para ello, pues bueno, yo he trabajado para sacar uno también que ya está más o menos disponible, ¿no? Tiene una inversión mínima de 100.000 euros, pero bueno, que no es para retail ni para nadie, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante para ese tipo de perfiles institucionales pues que vayan buscando vehículos seguros. Por ejemplo, este fondo está custodiado por el BBVA de Suiza, ¿no? Yo creo que buscar jurisdicciones seguras con custodios profesionales que se encarguen de saber hacer todos estos sistemas de custodia bien es fundamental y esencial, ¿no? Yo precisamente trabajo en ese proceso porque yo soy muy enemigo de la custodia en Coinbase, ¿no? Yo creo que la mayoría de los ETFs están custodiados todos en Coinbase y hay un riesgo de concentración muy grande, ¿no? Es decir, estamos hablando de... hay millones de Bitcoin probablemente custodiados en Coinbase y eso a mí me parece una absurda locura, ¿no? Es decir, si tuviésemos todo el oro en un mismo sitio, veríamos una locura porque podría haber, pues esto es oro digital, por así decir. Entonces, la posibilidad de que haya hackeos, robos, quiebras, fugas, me parece demasiado grande como para que no haya ningún tipo de competencia en los vehículos. Claro, es más jodido aún porque si del centro de las bóvedas de Londres te roban el oro, le puedes hacer un seguimiento y puedes interceptarlo, ¿no? Físicamente. Pero y los estados más o menos están preparados para estos casos tan extremos, porque al final grandes toneladas dejan mucho rastro, ¿no? Pero claro, en Bitcoin no. Si te levantan las claves en 10 segundos, olvídate. Pero es que además olvídate en el sentido de, imagínate que esto lo hace un estado, ¿no? Imagínate que Corea del Norte, Rusia, contrata hackers específicos para hacer esa clase de ataques, ¿no? Pues es que adiós, ¿no? Quiero decir, van a estar protegidos por sus jurisdicciones y esto es un registro de la propiedad global digital. Quiero decir, si se consiguen quedar esa propiedad absoluta, para ellos es. Y para la gente que tiene exposición a los ETFs, yo, por ejemplo, por ser totalmente claro, tengo algunos Bitcoin que los tengo yo personalmente, pero también tengo inversión directamente en ETFs, porque al residir en Andorra puedo acceder a ellos y tengo en los ETFs de Fidelity. ¿Cómo es el proceso de custodia de Coinbase? Básicamente depende de los diferentes pues clientes que tengan, pues llegan a acuerdos con ellos de multifirmas y demás, ¿no? Es verdad que ofrecen unos precios muy competitivos, totalmente fuerísima de mercado, es decir, ningún custodio del mundo puede ofrecer esos precios, entonces todos optan por custodiar con él, ¿no?
imagino que tendrán sus mecanismos de multifirmas y de cosas de ese estilo para hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí, pues aún así, aunque tengan, evidentemente no han tenido ningún problema, son una cotizada, están auditados, no es como otras empresas que hemos visto históricamente que han tenido muchos problemas. Pero aún así me parece, yo suelo poner la metáfora, ¿no? Es como si construyésemos una ciudad en torno a una bomba nuclear, ¿no? A lo mejor no pasa nada durante cientos de años, pero ya que explote nos vamos a llevar toda la mano a la cabeza, porque vamos a decir, pero ¿a quién se le ocurrió construir una ciudad alrededor de una bomba nuclear, ¿no? ¿A quién se le ocurrió guardar todos los ETFs en el mismo sitio? ¿No? Quiere decir que tienes un riesgo de concentración ahí muy grande que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Y luego, volviendo a las propuestas de valor de Bitcoin, hay una tercera, que es la de poder transmitir valor de forma incensurable, ¿no? Es decir, la posibilidad de yo poder enviarle dinero a una persona en Costa Rica sin que nadie se entere y sin que nadie lo pueda impedir, ¿no? Es una propuesta de valor muy residual en cuanto al precio, ¿no? Es decir, esto no contribuye nada al precio porque estás demandando algo para deshacerte de él, ¿no? Si yo compro algo para venderlo, no le estoy dando valor. Le doy valor cuando lo atesoro, cuando retiro oferta de circulación, cuando le estoy dando valor, ¿no? Entonces, esta propuesta es muy única de Bitcoin, ¿no? Y es impresionante, ¿no? O sea, cuando tú le estás explicando a alguien en otro país, en otro continente, Bitcoin, y de repente dices, enséñame un QR, ¿no? O sea, bájate esta aplicación y enséñame un QR. Le envías y le llega y dices, pero si no me han pedido los datos, pero si no, puedes enviar valor en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, es que yo lo digo, pues una mujer en Irán puede cobrar Bitcoin. Yo creo que en Occidente nos hemos vuelto muy complacientes con la protección y seguridad y comodidad que te da el Estado, porque como llevamos 80 o 90 años sin grandes conflictos, periodos inflacionistas ha habido, pero no súper inflacionistas que de verdad te arruinen, aunque lo vayan haciendo poco a poco, ¿no? Pero no de golpe, no hay un shock frontal. Hemos olvidado de lo importante que es realmente nosotros poder disponer de nuestra propiedad, porque pues a los judíos cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, si hubieran podido traspasar todos sus bienes y llevárselos a cuestas en una frasecita memorizada o apuntada, pues igual hubieran tenido más posibilidades de tener un futuro mejor y de huir, ¿no? Desde luego, cuando pienso en Bitcoin pienso precisamente en eso, ¿no? En periodos de guerra, en el periodo entre guerras, en las guerras mundiales, ¿no? Si la gente hubiese podido llevar su propiedad de forma secreta, habría sido impresionante, ¿no? Es decir, con que un miembro solo de la familia hubiese sobrevivido y hubiese llegado a otro país, podría haber recuperado íntegramente su riqueza, ¿no? Ahora no, ahora sabemos que los cuadros están por ahí expuestos en museos, que se hicieron fortunas por ahí, que nadie sabe dónde está toda esa riqueza. Pero claro, evidentemente yo creo que Bitcoin ofrece ahí una propuesta de valor inmensa, ¿no? Pensémoslo simplemente con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Una persona que empieza la guerra y tiene su riqueza en bienes inmuebles en la frontera, se acabó. Se acabó, ¿no? Y una persona que por el otro lado, en vez de tener bienes inmuebles, hubiese tenido Bitcoin, habría salido, no habría cantado nada y habría cruzado la frontera y habría recuperado su riqueza, ¿no? Si hubiese llevado oro, la habrían parado en la frontera, la habrían parado en cualquier sitio, se lo hubiesen quitado. Si hubiese tenido su riqueza en joyas, lo mismo, ¿no? Si hubiese tenido su riqueza en acciones, olvídate, ¿no? O en el banco depositadas, olvídate. Todo eso habría desaparecido, todo eso se habría volatilizado, ¿no? Y la única propiedad que puedes llevar contigo de forma secreta, pues es Bitcoin. Estaba pensando que esta mañana tuvimos una charla súper interesante con Ignacio Viladesau, que es el director de inversiones de MyInvestor y trabajó en BlackRock de Portfolio Manager, tuvo 35.000 millones bajo gestión. Y hablábamos mucho cuando decíamos de las rentabilidades tan altas del private equity que tenían lo que era la prima de liquidez, que al no poder disponer del dinero a corto plazo, también le tenías que exigir más rentabilidad. Y claro, yo creo que en Bitcoin hay cierta prima de liquidez. Es totalmente líquido, es el activo más líquido del mundo, su mercado no cierra, pero es como que cuando inviertes en él realmente habría que verlo algo así similar como al private equity, y como vendas antes de tiempo, entonces lo que te puedes comer es una prima por liquidez, por liquidar demasiado temprano, ¿no? Sí, yo la liquidez es verdad, he sufrido correcciones. Al final yo tenía un montón de exposición, ¿no? Pues he dado ya cerca de 400 entrevistas desde que publiqué el libro y he recibido algunas críticas, ¿no? Y yo las acojo encantado, ¿no? Una fue de Manuel Polavieja, precisamente porque decía esto, ¿no? Que Bitcoin era muy líquido, y no. Porque la liquidez hay que entenderla como la posibilidad de vender sin tener una pérdida en el corto plazo, ¿no? De alguna manera, pues el dólar, por ejemplo, es un bien hiperlíquido porque es muy difícil perder valor por una venta de dólares en corto plazo, ¿no? Pero con Bitcoin sí, por la volatilidad inherente que tiene, es un activo que tiene muy poca liquidez intratemporal. Es decir, si lo quieres vender en el corto plazo, es muy probable que puedas sufrir pérdidas, ¿no? Sobre todo si lo necesitas, porque si por lo que sea ha habido una catástrofe económica y se han empezado y tú has perdido tu trabajo y se han empezado a cerrar empresas, ha empezado a bajar la bolsa, pues si tienes que vender ahí es probable que Bitcoin también haya caído. Entonces, cuando tú necesitas el dinero es cuando ha bajado de valor. Entonces, tienes una pérdida muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede afectar a mucha gente que entienda esto como una alternativa al dinero, ¿no? Porque mientras que el dinero es un activo muy líquido, es el líquido por excelencia, Bitcoin no lo es tanto, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que hay que entender, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que una persona tiene 1.000 euros, a principios de mes cobra y dice, voy a invertir en Bitcoin. Son 1.000 euros, ¿no? Y él tiene que pagar sus 1.000 euros de alquiler a final de mes, ¿no?
pues a lo mejor no puede pagar alquiler, porque ha bajado Bitcoin un 20%. Es que Bitcoin puede bajar un 20% en una semana sin despeinarse. Y puede subir también un 115% en un año sin despeinarse, ¿no? Quiere decir que es un activo que tiene tanto revalorizaciones como caídas fuertes, rápidas, intensas, y que a cualquier financiero clásico, vamos, temblaría, ¿no? Es decir, a alguien de estos que gestiona 35.000 millones le dicen que han caído un 8% y, vamos, está buscando la soga, ¿no? Entonces yo creo que cuando piensas en el largo plazo, en esa mentalidad de construir patrimonio, a mí me gusta mucho una expresión que escuché de Mérito, ¿no? Pues si mi abuelo compra un hotel, compra terrenos en un monte para talar árboles, compra canteras para sacar piedra durante décadas, pues si el año que viene a cotización de mercado aunque hay un 50%, le da igual. Las va a mantener, no las va a vender porque su mentalidad es construir patrimonio, ¿no? Pues yo creo que Bitcoin hay que verlo también mucho con esa mentalidad, ¿no? De, oye, ¿mis hijos van a poder permitirse acceder a Bitcoin dentro de 20 años? ¿Dentro de 30 años? ¿Van a poder comprar un Bitcoin? Pues yo lo veo complicado, ¿no? Pues vamos a ser capaces de transmitirle valor intergeneracionalmente, ¿no? Y vamos a construir un patrimonio aquí para ellos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de mentalidades yo los veo mucho más acordes que el voy a comprar Bitcoin para venderlo la semana que viene. Porque te vas a meter un galletazo muy probablemente. Sí, a mí me gusta mucho una frase que le escuché a un amigo que decía que los agricultores suelen ser los mejores inversores porque entienden que cuando se hace la inversión para un nuevo cultivo, a lo mejor se está haciendo el plan a 15 o 20 años y va a haber heladas, lluvias torrenciales y años en los que la cosecha pues no rente nada. No solo eso, ¿no? O sea, fíjate, una empresa que tuviese que contabilizar precisamente eso, ¿no? Pues vas a plantar árboles, vas a plantar aguacates. No sé cuántos son los procesos de maduración de un aguacate o de los árboles, ¿no? Pero pues a lo mejor vas a estar 2 años con gastos, o 3 años, o 4, o 5, o 7 años regando con gastos, hasta que recojas, ¿no? Es decir, ¿quién invertiría en una empresa que solo da gastos durante tal? Pues tienes que tener una mentalidad de estoy construyendo patrimonio, estoy construyendo aquí riqueza intergeneracional, ¿no? Porque si no, no lo haces. Es decir, si no, no te metes en esos fregados que llevan muchísimo trabajo, que llevan muchísimo tiempo, que llevan muchísimo dinero. Estás construyendo riqueza intergeneracional y por eso estás dispuesto a asumir todo ese proceso, todo sin mirar cuánto valen los aguacates hoy. Me da igual, si yo estoy pensando en que mis hijos tengan una fuente aquí de ingresos a futuro. Claro, y el tema es que realmente Bitcoin, o sea, es como que en algún tiempo miraremos para atrás y diremos, ¿cómo ha pasado esto delante de nuestras narices? Porque realmente Bitcoin, en el punto más alto de hace unos meses, llegó a ser el 10% del market cap del oro. Que a lo mejor lo dices así y no suena mucho, pero que el oro lleva entre nosotros toda la humanidad. Sí. Bitcoin ha conseguido en 15 años lo que al oro le ha costado 5.000 años. ¿No? Lo dices así y ya se ven diferentes las cosas, ¿no? Es decir, joder, ¿qué propuesta de valor hay aquí tan grande como para que Bitcoin haya conseguido en 15 años lo que al oro le ha llevado 5.000 años conseguir? Y sin todavía haber entrado profundamente en las grandes instituciones, fondos de pensiones. Sí, con menos del 1% de la población mundial entendiendo su propuesta de valor. Claro, es que es lo que hay, ¿eh? O sea, no me parece... Me parece una exageración. Volviendo más a la parte filosófica, porque esto sirve para poner a la gente los dientes muy largos, ¿no? Y estar pensando en todo lo que se va a multiplicar y decir, ¿por qué tendré tan poco porcentaje y tal, ¿no? Volviendo más a la parte filosófica, hay una frase en inglés que me gusta mucho que dice, fix the money, fix the world, ¿no? Y hay quien argumenta, con muy buena parte de razón, que, claro, todas las grandes guerras que hemos visto han tenido la escala que han tenido porque los estados se han vuelto tan potentes en cuanto a su poder de recaudar, inflar moneda y controlar a su población, ¿no? ¿Tú crees que Bitcoin puede ayudar poco a poco a que los estados pierdan un poquito de control sobre la parte monetaria, la parte de la recaudación? Yo sobre todo sobre la parte económica, ¿no? Es decir, esto lo vio muy bien Hobbes. Hobbes en el Leviatán, que es el constructor grande del Estado, de la teoría del Estado, en el capítulo 29 habla de las causas que tienden a la disolución del Estado. Y la quinta es, si los ciudadanos tienen absoluta propiedad sobre sus bienes, el Estado desaparece. Porque no puede ni financiar guerras ni hacer justicia entre sus súbditos. Esto estamos hablando de hace siglos, ¿no? De precisamente la construcción teórica del Estado te dice, si los ciudadanos tienen esto, el Estado desaparece. Bueno, pues ahora tenemos esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la tendencia, ¿no? Pues a que los Estados se reformulen, ¿no? A que cambien de su manera de funcionar y de organizarse. Si te fijas, esto tiene mucho sentido porque han aparecido nuevos dominios, ¿no? En los que los Estados, pues el Estado concebido como una entidad soberana sobre el territorio, es decir, que tiene un poder absoluto sobre su territorio, sobre un territorio delimitado, ya ha desaparecido mucho, ¿no? Por un lado, por la disuasión nuclear, ¿no? Ya todo Estado que no tenga disuasión nuclear, pues tiene muy complicado ser soberano, se tiene que someter de alguna manera a ese tipo de soberanías, ¿no? Luego por el espacio exterior. El espacio exterior es un nuevo dominio donde muy pocos Estados tienen capacidad de proyectar poder. ¿Quién tiene capacidad para lanzar satélites? Rusia, China, un poquito Europa y Estados Unidos. El resto de Estados, sus telecomunicaciones van todas por satélite,
pero no tienen capacidad para proyectar poder en el ciberespacio. Entonces, si les tiran los satélites de comunicación, que no pueden controlar ellos, se acabó su soberanía, su control sobre su territorio, ¿no? Y por otro lado, apareció el gran dominio por excelencia para mí, ¿no? Que es el del ciberespacio. Es decir, un dominio que atraviesa completamente las fronteras y que da igual en qué territorio estés, que te puedes conectar con otra persona, que puedes tener comunicaciones, que puedes tener de todo, ¿no? Entonces, ahí hay una guerra simétrica total, ¿no? Ahí un ciberdelincuente, un hacker, puede hacer frente a 1 millón de ciberfuncionarios y ganar. Porque no se trata de más gente, no se trata de mejores armas, ¿no? Se trata de tú tienes más conocimiento que el otro, puedes ganar. Es una guerra simétrica total. Y frente a eso los estados no están preparados. Un estado puede proteger muy bien un territorio, rutas comerciales, mares, el aire, pero en el ciberespacio no vale para nada. Y cada vez más relaciones sociales y económicas se producen en el ciberespacio. Entonces cada vez vemos más cómo los estados no pueden garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el ciberespacio, cómo no son capaces de garantizar la suya propia. Vemos las administraciones hackeadas constantemente, ¿no? Vemos cómo ahora aparece una nueva forma de propiedad en ese dominio. Precisamente hemos podido construir una nueva categoría de propiedad en un dominio nuevo, y ahí es donde vemos de manera clarísima dónde falla la soberanía del Estado. Tú tienes Bitcoin, bien hecho, es un proceso de autocustodia de privacidad, y el Estado llega hasta aquí. Hasta aquí. Aquí ya no pasa. Eso no había pasado con ningún tipo de propiedad antes. O sea, te tiene que explotar la cabeza. Tienes que entender que han cambiado las relaciones sociopolíticas, económicas, de toda índole, ¿no? Y Bitcoin te pone en ese modo de forma automática. En cuanto entiendes Bitcoin, automáticamente entiendes que estamos en un cambio de las relaciones en general, las relaciones económicas, políticas, sociales. Claro, esto empiezan a entenderlo poco a poco los estados, ¿no? Yo escribí este libro hace ya 3 años prácticamente, ¿no? Y bueno, yo estoy especializado en teoría del Estado y luego en Bitcoin, ¿no? Entonces, la pregunta que me has escuchado es, bueno, los estados acabarán con Bitcoin, ¿no? Y yo decía, no, no pueden, ¿no? Y lo que ha pasado ha sido lo contrario, ¿no? Durante estos 3 años, si a mí me hubiesen dicho qué iba a pasar, pues yo pensaba que los estados iban a tender a atacarlo, iban a tender a desinformar a la gente, a la población. Y llego de Nashville hace unos meses, que fue la conferencia de Bitcoin el 24 de julio, y está Donald Trump diciendo voy a hacer de Estados Unidos el país pro-Bitcoin del mundo y líder en el sector. Dices tú, me dices esto hace 3 años y me habría dicho imposible, absolutamente. Él mismo, ¿no? Él mismo va a una conferencia de Bitcoin a decir voy a hacer a Estados Unidos el país líder. Pero incluso él mismo anteriormente, en otras declaraciones hace unos años, estaba en contra. Era sí. contra la contraria, dijo que era un veneno y tal. Esto yo lo suelo comparar mucho con la pólvora, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en eso, ¿no? Pensemos en un general de la Edad Media, que pues tiene su ciudad amurallada y tiene su ejército de caballería, ¿no? Él es el encargado de asegurar la seguridad, ¿no? Y de repente viene un chico y le dice, este polvito negro de aquí va a acabar con tus murallas. Este polvito negro de aquí va a vencer a todos tus caballeros. ¿Qué dice el general de caballería? ¿Qué te has fumado? ¿Qué te has tomado? ¿Cómo va a hacer? Llegas con un cañón, lo disparas contra su muralla y ve cómo la muralla cae y se debe quedar blanco, ¿no? Dispara con un arcabuz contra su mejor caballero, le mata a un chico que no tiene apenas formación y se debe quedar blanco, ¿no? Pues esa es la sensación que yo tengo cuando explicas Bitcoin a los políticos, ¿no? Porque tenemos la suerte pues al final esto ha tenido mucho éxito, ¿no? Y hemos hablado con políticos de muchos países del mundo. Este lunes pasado estuvimos hablando para el Ministerio de Exteriores de Costa Rica a más de 60 diplomáticos de Costa Rica y cuando lo entienden les surgen preguntas, les dicen, ¿cómo lo podemos aprovechar? Entienden muy bien esta relación de la pólvora. Si ese general de caballería dice, uy, esto es peligroso, vamos a prohibirlo en nuestro territorio, ¿qué va a pasar? Que lo va a adoptar el de enfrente y te va a vencer. La mejor manera que tienes de hacer frente a la pólvora es adaptarla y enseñarla entre tus ciudadanos para poder defender tu territorio de otros que vengan, ¿no? E incluso para conquistar otros territorios. Pues con Bitcoin es lo mismo. La mejor manera que tienes de defenderte de él, que te va a afectar sí o sí, es enseñárselo a tu población, adoptarlo antes y demás, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos lo han visto muy rápido. De hecho, pues Robert Kennedy Jr., que ahora se ha sumado también a la campaña de Trump, proponía una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin para Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor riesgo que vas para Bitcoin? Porque yo con esto que estamos comentando de que quizá haya un estado que se dé cuenta y diga, ostras, pues voy a acaparar yo la mayor parte de Bitcoin que pueda. Creo que puede ser contraproducente para el propio Bitcoin. Bueno, al final Bitcoin lo puede utilizar cualquiera, ¿no? Entonces, al final tenemos una red que la fuerza, la propiedad, no depende de quién más tenga, ¿no? Depende de los nodos, ¿no? Entonces, no hay mayor poder porque un estado adopte o compre más Bitcoin. Pero si de ellos de alguna manera pudiesen llegar a controlar directa o indirectamente la mayoría de la red... Bueno, la red es complicado que la controlen, ¿no? Pero sí que pueden controlar una cantidad muy significativa de controlar el precio. Por ejemplo, pueden controlar cosas que sean ajenas precisamente a la red, ¿no? Pueden controlar, pues eso, el precio, o pueden controlar que si pillan a un ciudadano que ha hecho las cosas mal, pues le pueden poner pena de muerte incluso, ¿no? Es decir, podemos llegar a ver cualquier tipo de situación escandalosa, y estoy seguro que se verá en muchos países, ¿no? Pero pueden hacer cosas contra los usuarios, pero contra la red es contra lo que no ha sido capaz de hacer nada a nadie durante 11 años. Esto
Yo también, cuando lo explico, es muy fuerte, ¿no? Pero 11 años en una sola negación de servicio, ¿no? ¿Qué banco ha estado 11 años sin caerse, sin tener un ciberataque? ¿Qué sistema de pagos? RedSys se cae cada 2 por 3, ¿no? Es decir, ¿quién ha sido capaz de aguantar durante 11 años cualquier clase de ataque? Pues solo Bitcoin. Esto es impresionante, ¿no? Y no hay nadie detrás. Precisamente por eso no ha sufrido esos ataques, ¿no? Porque no hay un punto único de fallo que tú puedas ir ahí y decir, te pongo la pistola, o apagas el sistema o no lo hay. En estas charlas que tienes con políticos de distintos países, ¿cómo percibes el apetito por empezar a hacer de la reserva de los distintos países un pequeño porcentaje de Bitcoin? Hay mucha reticencia porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Es decir, yo diría que la tónica general es el desconocimiento. No, pero a todos los niveles que quieras hablar, ¿eh? O sea, quiero decir, he hablado con vicepresidentes de bancos centrales y con cosas del estilo. Conocimiento nulo. Nulo, incluso negativo, ¿no? Quiero decir, negativo que creen que saben cosas, ¿no? O sea, llegas a escuchar cosas como, no pasa nada, nosotros sacaremos con la misma tecnología otro Bitcoin y el Bitcoin desaparecerá. O sea, cosas así, de verdad, de gente que tiene puestos de responsabilidad en las sociedades. Entonces te das cuenta del nivel de conocimiento es tan básico que ni siquiera se pueden pensar en estrategias sobre Bitcoin porque ni siquiera saben de lo que están hablando, ¿no? Entonces, hay muchos países, por ejemplo, como Argentina, que aunque tienen un número muy grande de usuarios, de conocedores y demás, sus necesidades son tan urgentes que no se pueden plantear pensar en estos términos, ¿no? O sea, tienen un nivel de inflación muy alto, tienen un nivel de pobreza muy generalizado, tienen problemas muy graves, no pueden estar pensando en hacer una reserva estratégica de Bitcoin, ¿no? Pero los que sí se lo están permitiendo es Estados Unidos, ¿no? Yo donde veo una grandísima diferencia abismal entre países es con Estados Unidos. O sea, ¿crees que si Trump llega al poder podría llegar a cumplir la promesa que ha hecho? Bueno, él ha hecho pocas promesas, ¿no? Porque, bueno, liderar el sector, mantener los Bitcoin que tienen tesorería, favorecerlo, promoverlo, ¿no? Todo ese tipo de cosas me parece que sí, que son muy fácilmente cumplibles, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es que puede delegar en personas que sí pueden llevar a cabo acciones muy grandes, ¿no? Pues si Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. es su mano derecha, pues Robert Kennedy Jr. sí que hace una reserva estratégica de 4 millones de Bitcoin. Igual no lo hace de 4, pero lo hace de medio millón, ¿no? O puede delegar en gente de Estados Unidos, juega en otra liga también en lo militar, ¿no? Entonces tiene una unidad del espacio exterior, ¿no? La Space Force. Y hay un ingeniero allí que ha hecho un libro sobre la relevancia geopolítica de Bitcoin, ¿no? Sobre la relevancia estratégica nacional de Bitcoin. Se llama Jason Lowery. Pues podría ponerle un cargo de responsabilidad para que lleve a cabo sus proyectos, ¿no? Yo creo que esto es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Cómo muchos estados van a empezar a entrar en competencia por tener control o influencia sobre ese registro de la propiedad global y sobre esa forma de poder, ¿no? Al final tienen estrategias sobre el petróleo, sobre el oro, sobre muchas materias primas, sobre muchas maneras. ¿Por qué? Porque las necesitan sus ciudadanos, porque las van a necesitar, porque pueden ser estratégicas para ellos a futuro, para mantener el valor de sus activos, para muchas cosas, ¿no? Pues ¿por qué no sobre Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin es una más entre ellas. Sí, sí. Y al final simplemente por pura diversificación de riesgos o disminución de riesgos, ¿no? Y desde luego que si estuviese a los mandos de cubrir el poder de un Estado o cubrir el poder de una moneda, sin duda creo que es una apuesta que como mínimo merece la pena cubrir el riesgo. Es muy pequeño, si es que el coste es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, hoy en día. Entonces, estar expuesto a esa potencial ventaja, yo creo que es muy baja y creo que cada vez lo veremos más, ¿no? Y sobre el precio, hay una tendencia muy clara que es a la disminución de la volatilidad, porque yo creo que si alguien le dice que iba a quebrar FTX, uno de los mayores exchanges del mundo, que al de Binance le van a estar investigando a punto de meter a la cárcel y que el precio iba a hacer al poco tiempo máximos históricos, la gente no se lo creería. Bueno, pero aún así tiene mucha volatilidad, ¿no? Pensemos que es que hace un par de semanas es que ha caído un 15%, sí. ¿no? Quiere decir que es que al final la volatilidad sobre pasa todo con Nvidia y con otras acciones. Sí, pero hay una diferencia que yo creo que en Bitcoin es importantísima, que es la oferta, ¿no? Es que la oferta de un activo tan global, una oferta tan rígida, que no puedes ajustar de ninguna manera, que no puedes hacer nada con ella, es muy complicado, ¿no? Porque, sí, quiero decir, puede haber empresas con acciones también limitadas o lo que sea, pero tienen competidores, ¿no? Pueden tener otras alternativas. Pero es que en Bitcoin no hay otra alternativa a esta categoría de activo, ¿no? De hecho, yo soy muy crítico con la categoría de criptoactivos o con criptomonedas, con todo ese tipo de cosas. Es un error, ¿no? Porque es pensar que el resto juegan en la misma liga, ¿no? El resto es, en ese concurso de puzzles que hablábamos antes, tienen un juez o dos. Entonces, si tienen un juez o dos, pueden ser muy fácilmente corrompibles, ¿no? Y esa es la gran ventaja de Bitcoin, ¿no? Que es ese sistema de incentivos y la escala que ha alcanzado, ¿no? Que lo convierte en una cosa completamente distinta a cualquier otra cosa que podamos pensar. Y entonces cuando piensas en otras alternativas o en otro tipo de... Es que a mí me encantó este ejemplo de Juan Ramón Rayo que decía... Hablar de criptoactivos es como hablar de papiroactivos, ¿no? Tú puedes meter en la misma categoría de papiroactivos contratos, dinero fiat, dinero del Monopoly, pero es un cajón desastre para meter cosas que no sabes lo que son, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Yo creo que los reguladores han optado directamente por no estudiar, así de claro lo digo, ¿no? No han estudiado, no han hecho los deberes.
y han dicho, bueno, vamos a meter esto aquí y ya veremos qué hacemos con ello el día de mañana. Vamos a hacer este cajón desastre, lo metemos ahí, hacemos una regulación y ya vemos el día de mañana qué pasa con ello. Yo creo que en Bitcoin se juntan ahora mismo 3 grupos, ¿no?, diferentes, que uno son los inversores que buscan al final rentabilidad, los believers y los inversores a muy largo plazo, que lo ven de verdad como un activo interesante que va a estar entre nosotros de verdad para toda la vida. Y entonces la volatilidad se irá reduciendo a medida que el grupo de believers y de inversores a muy largo plazo sea más predominante, ¿no? Y de verdad se convierta más como el oro, que es un precio con difícil de tirar. El mercado, si tú le tiras un 15% al oro, o sea, no puedes, porque va a haber tanta demanda, ¿no? En cuanto vaya cayendo ese precio, que normalmente suele equilibrar la venta. No creo que pasen muchas décadas hasta que eso ocurra. Y la gente, claro, los que invierten a corto plazo, cuando escuchan varias décadas, se asustan, porque obviamente es verdad que el ser humano tampoco tiene varias décadas en la vida individual. Sí. Pero es muy bonito pensar que realmente estás invirtiendo en un activo que va a estar aquí centenares o miles de años y que tú puedes estar en su parte más inicial del comienzo. Yo creo que aunque se puede ir reduciendo levemente la volatilidad, evidentemente ya nos vemos esos cambios de un 220 de un día para otro, ¿no? Como se podían ver en los inicios. Se va reduciendo paulatinamente, pero va a seguir siendo más volátil que el resto de activos, ¿no? Precisamente por esa oferta rígida. Aquí hay un artículo muy bueno de Fernando Nieto que se llama ¿Por qué Bitcoin es inherentemente volátil? Y es verdad que es que cuando te das cuenta, pues, el argumento es relativamente sencillo, ¿no? Pues si en el dinero fiat yo puedo ajustar la oferta a la demanda, pues la volatilidad la puedo reducir, ¿no? Porque el precio al final pues es la conexión de oferta y demanda. En el oro, más o menos puedo jugar un poco a medio y largo plazo, porque si yo preveo que va a haber mucha demanda de oro en el futuro, pues hago más exploraciones, busco más oro. Es que aquí tenemos una oferta completamente rígida. Da igual que tú creas que Bitcoin dentro de 5 años va a ser súper demandado. Tú no puedes crear más Bitcoin. El calendario de emisión es determinístico, ¿no? Entonces, no puedes jugar con esa oferta y con esa demanda. Entonces, eso hace que suba mucho el precio y que baje mucho el precio. Y eso, aunque lo vayamos reduciendo, va a seguir siendo más que el resto de activos, a mi juicio, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que sí, que has hecho una buena descripción. Yo creo que hay una parte también dentro del mundo de Bitcoin de gente como excesivamente radical, con una visión, ¿no? Como que esto es una alternativa al dinero, como que esto lo va a cambiar absolutamente, que yo creo que va a cambiar muchas cosas, ¿no? No estoy diciendo que no, pero tiene una visión excesivamente pobre de lo que es Bitcoin, ¿no? A pesar de que ellos se consideren maximalistas o se consideren cosas de ese estilo, ¿no? Y yo creo que esos son también muy tóxicos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, veo mucho economista como rebotado con Bitcoin o cosas de ese estilo, al margen de porque no lo hayan entendido, porque no hayan... Precisamente por estos perfiles, ¿no? Que responden muchísimo en Twitter, que son muy cansinos, son muy insistentes, dan una imagen muy mala del sector, ¿no? Y de luego, si Bitcoin no te ha cautivado, ¿no? por sus propiedades, pues esta gente te expulsa directamente. A mucha gente le da miedo de empezar a acumular parte de su patrimonio en Bitcoin, que es como yo creo que es el enfoque correcto para comprar Bitcoin, por las quiebras que ha habido de exchange, miedo a la regulación, miedo a la fiscalidad, miedo a hackeos. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere iniciar y quiere hacerlo con seguridad? Bueno, lo primero es que hay que saber para qué quieres Bitcoin, ¿no? Es la primera pregunta que hago a todo el mundo, ¿no? Yo tengo una empresa que se llama TC Consulting que da formaciones de autocustodia y privacidad, y cuando viene alguien, ¿para qué quieres esto? Porque en función de eso tienes que adoptar una estrategia u otra, ¿no? Pues eso, una persona que quiera ir atesorando riqueza poco a poco, pues si la quiere hacer él por su cuenta, tiene que aprender a hacer una autocustodia con privacidad, ¿no? Porque si no sabes lo que estás haciendo, puedes cometer muchos errores y perder los fondos, ¿no? Los exchanges yo no los recomiendo porque no son los mejores vehículos para invertir, ¿no? Pues tienes ETFs, tienes otra clase de vehículos que si no quieres hacer tú los deberes, si no quieres hacer tú la autocustodia, pues puedes tener exposición a través de esa clase de vehículos al precio, ¿no? No vas a tener las propiedades que estamos comentando, ¿no? Esa propiedad absoluta no la tienes un ETF, ¿no? Tienes un ETF precisamente, estás teniendo un tipo de propiedad regulada por el Estado. Pero entonces vete a esa clase de vehículos, a vehículos muy regulados, muy supervisados, auditados, ¿no? Yo de profesión soy auditor de cuentas, entonces un vehículo de esas características tiene unas condiciones de auditoría importantes, ¿no? Entonces es importante ir a esa clase de vehículos mucho más regulados, ¿no? Los exchanges han estado muy poco regulados, son startups que han crecido muy rápido, que no han tenido una obligación de auditoría muy fuerte y que generan más dudas que otra cosa, ¿no? A mí no me sorprende, por ejemplo, haber visto tantas quiebras, ¿no? Porque es que al final han sido empresas que han ocupado un mercado que la banca no quería ocupar, la banca no ha querido entrar en el sector, se han llevado todos los beneficios ellos, pero sin estar sometidos a los niveles de control y de supervisión a los que estaba la banca, ¿no? Entonces han podido hacer y deshacer lo que han querido. Y yo creo que por eso hemos visto lo que hemos visto. Entonces, es verdad que, aunque pueda parecer contraintuitivo, ¿no? La banca profesionalizada es muy segura, ¿no? Quiere decir, hace muchas cosas bien, ¿no? A nivel de auditoría, de supervisión, de regulación, cuando se toman en serio este tipo de cosas lo suelen hacer mejor. Entonces, pues yo qué sé, pues un ETF de BlackRock, pues es muy difícil que BlackRock se vaya con tu dinero. O sea, quiero decir, no te va a hacer un rug pull, no va a desaparecer, no le va a hacer una donación al Partido Demócrata con tu dinero, ¿vale? Como hizo FTX.
Pero sí puedes ver casos de pequeños exchanges que hagan ese tipo de cosas, que desaparezcan, que incluso que ellos cometan errores de custodia o sean hackeados, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí puedes ver el hackeo, por ejemplo, en los custodios, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya tanta concentración en los custodios pues es un problema. A nivel particular, pues primero estudiar qué es Bitcoin, estudiar si te interesa tener un activo de estas características, porque a la mayor parte de la población a lo mejor no le tiene por qué interesar. Si tú no eres capaz de ahorrar, es decir, si tú no comprarías otra clase de activos, no tendrías un fondo de inversión, ¿por qué necesitas esto? Es decir, si tú tienes necesidades de liquidez a corto plazo y vas ahogado para llegar a final de mes, ¿por qué necesitas un activo tan poco líquido, tan difícil que tienes que hacer unos deberes para aprenderlo? Es decir, a lo mejor no lo necesitas, ¿vale? Pero tienes que saber para qué lo quieres, primero lo que es, luego para qué lo quieres y si lo quieres, cómo quieres hacer la gestión de ello. Y ni siquiera tienes que elegir por una vía u otra, puedes tener las dos, ¿no? Pero sí que tienes que hacer los deberes. Yo de alguna manera diría que no te merece la pena entrar en Bitcoin si no lo has estudiado un poquito, ¿no? Porque es muy, 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 muy probable que cometas errores de los que luego te arrepientas. Uh-huh. Pero para esa persona que está diversificando una Uh-huh. parte de su patrimonio, si le quitamos la opción de los exchanges y la banca pone condiciones de entrada altas o comisiones de custodia altas, para almacenarlo en frío, ¿qué consejos le darías? Sí, lo primero es que el almacenamiento en frío, hay que entender que esto simplemente es un registro de la propiedad, ¿vale? Yo necesito guardar las claves. Entonces, en realidad en las hardware wallets no se guardan los bitcoins. Tú lo que necesitas es la semilla, que es ese conjunto de palabras, que ya una vez interactúas con la hardware wallet, pues ya puedes sacar la clave privada para firmar las transacciones y demás, ¿no? Pero tú lo que tienes que guardar son ese conjunto de palabras. Y esto mucha gente, por ejemplo, no lo sabe, ¿no? Piensa que sus bitcoins están guardados en su wallet. Entonces, guardan la wallet súper bien y a las palabras le hacen una foto con el móvil. Entonces, claro, luego le pasan un malware por el móvil, le rastrean las palabras, le roban los fondos. Y dicen, pero si yo me he comprado este dispositivo que suponía que los tenía almacenados en frío, ¿cómo me los han robado? Bueno, pues porque no has guardado adecuadamente las palabras, que es lo que te da acceso a la propiedad en realidad, no tu dispositivo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son cosas muy elementales, pero que si no te las explican, si no vas guiado, si no vas paso a paso, si no estudias, es muy complicado que sepas, ¿no? Entonces, hay varias formaciones sobre Bitcoin y por lo menos pues hacer alguna para empezar a entenderlo, para que sepas, pues está fantástico, ¿no? Resúmeselo a la persona que nos está escuchando y le hemos despertado la curiosidad y quiere proteger un 5% de su patrimonio. Dale 3 consejos básicos de comprar, qué usar para custodiar o si él no merece la pena que custodie, en España qué alternativas tiene para protegerlo y que no tenga ese riesgo alto de hackeos. Sí, sé que parece un poco como tirar la bola fuera, ¿no? Porque evidentemente yo tengo una empresa de servicios de estos, pues podría decir directamente a mi empresa, ¿no? Lo primero que diría es que empieza a estudiarlo por podcast como el canal de Lunaticoin, ¿no? En Lunaticoin va a tener muchísimo contenido sobre Bitcoin, en Estudio Bitcoin también, ¿no? Ellos también tienen una formación independiente que se llama Semilla. Yo en BTC Consulting también doy formaciones que son personalizadas. O sea, son simplemente el cliente, el particular con nosotros. Ya pueden ser presenciales online, pero le enseñamos desde cero a hacer todo el proceso, ¿no? Porque para hacer el proceso tienes que conocer el marco conceptual de Bitcoin para no cometer errores, ¿no? Bitcoin tiene una serie de conceptos elementales que hay que manejar, pues semilla, passphrase, clave privada, clave pública, direcciones, huchos, que son monedas, etiquetas, saber manejar diferentes tipos de wallets, ¿no? Las wallets en realidad se deberían llamar gestores de claves, ¿no? Porque en realidad solo son gestores de claves, ¿no? Por ejemplo, en Sparrow Wallet, que es muy recomendable para utilizarlo en el escritorio, se puede guardar muy bien la clave pública y yo, por ejemplo, pues recomiendo Jade para guardar la clave privada, ¿no? Pero aprender a hacer todos estos setups pues lleva tiempo, ¿no? Entonces lo mejor es que vayas acompañado de alguien siempre y cuando no le des tus palabras, porque si le das tus palabras va a poder acceder a tus fondos, ¿no? Entonces tienes que tener unos conocimientos mínimos y básicos para aprender, ¿no? Y una buena manera también de empezar, aunque sea que lo he escrito yo, pero leer la filosofía de Bitcoin pues está muy bien para orientarte sobre cuál es el papel de Bitcoin, ¿no? Qué papel juega o qué problemas está resolviendo, cómo puede ser útil para ti y demás. Si te interesa, a mí ha sido tan fascinante para mí que llevo 5 años, 6, 8 horas al día dedicadas a Bitcoin, ¿no? Varias empresas, con varios negocios, con varias cosas ahí y la verdad que a mí me parece lo más loco que ha pasado en este siglo, sin duda. Súper interesante, Álvaro. La verdad que estoy disfrutando un montón de la charla. Hay 50.000 preguntas que me gustaría seguir haciéndote de profundidad, pero tenemos que ir acabando y me gustaría acabar haciéndote una pregunta que si no te la hago todo el mundo me va a matar y es ¿qué precio ves tú en Bitcoin de cara a 5, 10, 20 años? Yo tengo que ser extremadamente prudente con esto. ¿Por qué? Porque yo siempre me posiciono en contra de la gente que hace este tipo de afirmaciones. Porque cuando tú eres una autoridad dentro del sector, la gente te toma demasiado en serio, ¿no? Por ejemplo, Katie Wood o Michael Saylor dicen precios específicos que va a tener Bitcoin en 2027, o en 2025, o en 2024, o en no sé qué. Bitcoin va a llegar a $100.000 este año. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, pues si este que sabe dice que Bitcoin va a llegar a $100.000 este año, me endeudo, me pongo en Bitcoin y me voy a forrar.
Vaya por delante que no hay consejo de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llega a final de año, Bitcoin ha caído un 70% y eso tiene que pagar el préstamo y ya le ha jodido la vida, ¿no? Entonces, yo evidentemente creo que es un activo que va a tender a revalorizarse de forma brutal, ¿no? Pero no a nivel de consejo económico, de consejo financiero, de asesoramiento financiero, ni de nada. No, simplemente es una propuesta de valor tan gigante. Tener un registro de la propiedad global incensurable que te permite tener una propiedad secreta, que te permite tener un depósito de valor para... O sea, pensemos que todos los mercados financieros se han montado para transmitir valor en el tiempo. Oye, yo trabajo hoy, vale, pero tengo que en el futuro tendré que vivir sin trabajar de alguna manera, vale, cobraré mi peso lo que sea, pero yo quiero un complemento. Vale, pues me voy a los mercados financieros, me busco una empresa, me busco no sé qué, lo presto para que me den más valor en el futuro. Estoy buscando algo para transmitir valor en el futuro. De repente aparece una alternativa a eso súper accesible, que es Bitcoin. O sea, Bitcoin está ocupando un hueco, como un activo real, está ocupando un hueco dentro de todo el mercado financiero. Es una salvajada, ¿no? Es una propuesta de valor tan grande que a mí me parece inevitable que el conocimiento sobre el activo en 5 o 10 años haya avanzado tanto como para que la gente haya tomado sus decisiones económicas sobre él, ¿no? Ahora, esto también lo dices y tenemos el precio por debajo de hace 4 años, ¿no? Quiere decir que hay que ser conscientes de que el proceso va lento, ¿no? Que son procesos pues, que la gente cuando empieza a subir el precio se apalanca muchísimo, que hay muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que honestamente, va a tener una revalorización muy significativa pues en esos procesos de 5 o de 10 años, precisamente por una cuestión de conocimiento. A medida que la gente entienda más esta propuesta de valor, pues tenderán a tenerlo. Es que si tú estuvieses en la Edad Media y de repente ves la pólvora, dices, yo quiero eso. Yo quiero saber cómo se dispara eso, porque yo ya no me fío de ir con mi armadura y con mi espada. Yo quiero ese nuevo tipo de propiedad que es mejor que las otras que tengo. Me encanta la reflexión para acabar el podcast. Os animo a todos a que echéis un vistazo al libro de Álvaro, que os dejo el link aquí abajo. Yo me lo compré, lo estoy leyendo y me lo he traído hoy para que Álvaro me lo firme. Y nada, ha sido un placer tenerte por aquí. Un placer inmenso. Muchísimas gracias, que sé que estás ahí en un momento personal importante y es un orgullo que nos hayas hecho un huequito y que hayas podido venir aquí a aportar pues, tu conocimiento y tus reflexiones. Ha merecido muchísimo la pena. Muchas gracias, Álvaro. Un placer.